Hola, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Arrancamos una semana muy densa, muy intensa, informativamente hablando. La UCO relaciona al ministro Torres con la trama de las mascarillas. En un nuevo informe señala que Torres, cuando era presidente de Canarias, reclamó pagos para la trama. Este lunes también el Supremo ha enviado al banquillo a Ábalos por un presunto delito de cohecho, malversación y organización criminal. Carlos Masón también ha dimitido como presidente de la Generalitat Valenciana un año después de la Dana, y todo esto ha tenido lugar el día que ha arrancado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bien, pues en los próximos minutos comentaremos todo esto. La mesa de hoy está formada por Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muy bien. Por Carlos Dávila, como siempre, acompañándonos. ¿Qué tal, Carlos? Estupendo. Y hoy también nos acompaña nuestro compañero Pelayo Barro por primera vez. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuánta plancha, eh? mucha plancha, sí, para media hora, así que vamos a meterle un poco de caña a todo esto. Como hemos comentado, un nuevo informe de la UCO relaciona al ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con la trama de las mascarillas cuando era presidente de Canarias. Si te parece, Pelayo, cuéntanos un poco qué dice este informe, qué es lo que cuenta novedoso, y después abrimos debate. Bueno, pues sí, por fin hemos conocido este informe, o al menos el prólogo del informe, porque lo que hemos conocido es solo una pequeña parte de lo que va a venir. Es muy parcial lo que sabemos hasta el momento, efectivamente, porque este informe que llevamos meses esperando y hablando de él, ya digamos que pone pie un poco en la contratación de mascarillas del gobierno canario con Ángel Víctor Torres, y un poco en esas conversaciones y esas presiones incluso que el actual ministro realizó sobre su equipo para que pagaran cuanto antes a las empresas de la trama, a la empresa de la trama, ¿no? A Soluciones de Gestión, que era la empresa que tanto Koldo como el comisionista Víctor Daldama habían llevado de la mano hasta el gobierno canario, y que le había granjeado un contrato de 2 millones de mascarillas. Hay que recordar que, pese a que las mascarillas de la trama no eran las más caras, hay que recordar que muchas de ellas resultaron defectuosas, por lo tanto, aunque no fueran las más caras, fueron inservibles. Y lo que sí vemos en este informe es pues a un Ángel Víctor Torres compadreando, digamos, con Koldo, diciendo: no te preocupes, yo estoy encima del contrato, no te preocupes, se va a pagar cuanto antes. Se les paga en 2 meses, cuando a otros proveedores se les pagaba a 10 meses. Podemos ver que efectivamente las gestiones del propio presidente canario hicieron efecto y consiguieron acelerar bastante el pago a la trama. El Pelayo del protagonismo de Soluciones de Gestión a mí me parece absolutamente incontrovertible, porque es la empresa que aparece siempre en todos los sitios. Es la empresa de las mascarillas, es la empresa también de Navarra, es la empresa que funcionaba como cooptadora de casi todas las negociaciones, en las que se planteaba una rendición de dinero. Yo creo que con solo lo que ha dicho esta parte del informe de la que estamos hablando, yo creo que hay materia suficiente como para que a este señor, al ministro de Organización Territorial, o como coño se quiere llamar, perdón, a mí me da la impresión de que este señor tenía que estar en su calle, volviendo a las Canarias hoy mismo. Pero no lo va a pasar, no va a pasar. La izquierda nunca dimite. La UCO ha revelado, como ha dicho Pelayo, una serie de mensajes entre Torres y Koldo, pero en abril del 2024 Torres negaba cualquier relación con Koldo. Vamos a escuchar lo que comentaba por entonces. Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Lo que ocurrió, y así se ha trasladado, fue que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a 2 euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por 6 euros, ¿no? Y por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte
para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Bien, pues ya lo han escuchado. Ni hubo indicaciones a mí, porque no la hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte. De nuevo, miente. Claro, sí, y quizás para mí ahora mismo, con los datos que tenemos encima de la mesa, es lo más grave. Esta mentira descaradísima del ministro de Política Territorial, que hace un año decía que no había tenido comunicación alguna con Koldo sobre este asunto, ni que le hubieran presionado, y finalmente vemos que sí. No solo que le presionaron, sino que él dio garantías de que se iban a acelerar los pagos a la trama. Estoy encima. Entonces, lo que tenemos ahora mismo, que ya veremos lo que llegue o lo que esté por venir, pero de lo que tenemos ahora mismo, lo único que sabemos es que ha habido una comunicación entre Koldo y Torres, que en sí misma no es fraudulenta, pero puesto que Torres la había negado hasta ahora, yo creo que sí que debería asumir las responsabilidades políticas de habernos mentido a la cara. Lo que pasa es que efectivamente, como decía Carlos antes, el gobierno de España está acostumbrado a mentir y a que no le pase factura. Pero claro, luego miente mazón y piden su dimisión. Entonces, claro, esto es un disparate absoluto. E insisto, todavía queda por ver una parte del informe que ha elaborado la UCO que todavía no hemos conocido. Vamos a ver ahí qué acaba apareciendo, pero es verdad que de lo que tenemos entre manos no podría decirse abiertamente que Torres formara parte de la trama. Aquí la duda que había era si los dos presidentes autonómicos afectados por los contratos a soluciones de gestión, que son Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, si formaban parte de la trama o simplemente fueron víctimas de la trama. Claro. Y aquí la impresión que me queda, de momento, es que, bueno, Koldo insistió, Aldama, tal, no sé qué, y Torres probablemente, de momento, lo único que sabemos es que efectivamente cayó ante la trampa tendida por esta gente. No da la impresión de momento de que él haya cobrado, de que él se haya lucrado con estos contratos. ¿Pero para qué se juntaban? ¿Para hablar de fútbol en esos dos encuentros? Son los encuentros en Madrid y otros dos encuentros en Canarias. ¿Para hablar de fútbol? Hoy hemos sabido que Ábalos estaba en el tema de las mascarillas y más que estaba implicado porque las cobraba. Y va a tener que responder sobre eso en el Tribunal Supremo. También lo hemos sabido hoy. Por tanto, efectivamente, Álvaro, tienes razón. Nos ha sabido a poco la parte del informe. Bueno, no sé a poco, o sea, es verdad que... A menos de lo que creía. Como decía Pelayo, llevamos tantos meses esperando este informe que efectivamente se había generado una expectativa que de momento no se ha cumplido. Esto sí que... Así como, por ejemplo, no solo se cumplió, sino que se superó ampliamente en el caso del informe de Santos Cerdán. Sí. Esperábamos una cosa demoledora y el informe fue absolutamente... cayó como una bomba nuclear, recordemos efectivamente. Recordemos que Santos Cerdán estaba leyendo su esquela política en el Congreso, leyendo ese informe en su escaño, ¿no? Es una imagen demoledora. Bueno, pues en este caso, Ángel Víctor Torres de momento parece que no es esta la situación, que de momento se le respalda un poco eso que él dijo de que bueno, pues que no había señoritas, porque es una línea roja para el Partido Socialista. En el momento en el que apareciera algo como las insinuaciones que había hecho Aldama sobre Ángel Víctor Torres relacionado con mujeres, con pisos, con señoritas, con relaciones, ese sería la espada de Damocles sobre el presidente. El Víctor Torres tiene declarado que no tuvo relación con ninguna señorita. Ahora, por ahora nos han fallado las señoritas. Yo creo que las señoritas realmente a mí me parece un tema secundario, en el sentido de que yo creo que aquí lo fundamental es saber si Ángel Víctor Torres formaba parte de la trama o no. Había dudas, había dudas. De momento, con los datos... Engrasaba la trama. Bueno, con los datos que hay, solo sabemos que la trama le utilizó y que él accedió y se prestó a facilitarles la vida. ¿A cambio de qué? No sabemos si señoritas, comisiones, de momento no está probado, pero sí que quiero insistir en que hay una razón de peso para que presente su dimisión, y es que nos mintió a la cara a todos los españoles. Hay que recordar, perdona Pelayo, hay que recordar que Aldama dijo que le había dado, me parece que 25.000 euros, ¿no? Eso ha quedado ahí. Y yo no puedo adelantar mucho más de lo que va a salir, de lo que vamos a conocer muy próximamente, pero sí puedo dar algunos indicios conforme a lo que sé de un poco de cómo se estructura el documento de la UCO. Se va a hablar mucho sobre la ejecución del contrato de mascarillas,
lo que hemos conocido hasta ahora es el inicio, es cómo se gestiona, cómo se negocia esa compra y cómo se negocian los primeros pagos, cuando la empresa está, digamos, asfixiada y necesita el dinero. Pero en la ejecución del contrato hay muchos hitos, como cuando se descubre que las mascarillas son erróneas, como que se intentan tapar, cómo se intenta que no se pase la factura después a la empresa, que la trama se quede con el dinero que se le ha pagado. Es decir, queda mucho por conocer, y ya no solo son las mascarillas, sino que también son los test de antígenos, es decir, son los test, es otra línea de investigación. Por lo tanto, los pagos de Aldama, esos que dice de los 25.000 euros, son posteriores a todo esto que hemos conocido. Claro, y ahí sí que puede haber un delito de prevaricación o de malversación por parte de Torres, porque pasaría un poco lo que en Baleares. Si tú eras consciente de que las mascarillas no llegaron en su totalidad o llegaron defectuosas y sin embargo le pagaste a la trama lo que le correspondía, pues oye, estás malversando el dinero público de los canarios. Y siguen almacenadas, además. O sea que ahí yo creo que está por ver efectivamente hasta qué punto él pudo cometer algún delito, no como consecuencia de ser parte de la trama, sino como consecuencia de haber quedado ahí atrapado con un contrato que al final él pagó, pero sin embargo los canarios no se beneficiaron del todo de ese paquete de mascarillas, ¿no? Pues veremos a ver en qué queda todo esto, porque desde luego que la mentira ya desde luego es sospechosa. Sí, pero al PSOE, como lo dice Carlos, no le pasa factura, o al menos de momento no le pasa factura. Sánchez se permite el lujo de mentirnos todos los días, Torres nos ha mentido a la cara, tenemos ahí el vídeo, no pasa absolutamente nada. Pues estaremos muy pendientes a las próximas publicaciones de nuestros compañeros, y seguimos porque el Tribunal Supremo, como hemos comentado, ha enviado al banquillo a Ábalos, Aldama y Koldo. El juez cree que existen delitos de cohecho, tráfico de influencia, malversación y pertenencia a organización criminal. Esto suena más grave que una simple compra de pisos, ¿no? Bueno, esto es precisamente la parte que afecta a la empresa de las mascarillas, al caso de Soluciones de Gestión, en todo lo referente a José Luis Ábalos. Hay que recordar que cuando se inicia la pandemia, a los pocos días, el presidente del gobierno le da a Ábalos la potestad de hacer contrataciones a dedo sin ningún tipo de control ni filtro, y inmediatamente después él empieza a darle contrato, en concreto 3, 2 desde su propio ministerio y 1 desde el Ministerio del Interior, a esta trama y en concreto a esta empresa. Y es por este motivo por el que efectivamente el Supremo propone sentarles en el banquillo a todos. Yo creo que de aquí no va a salir Ábalos vivo, porque efectivamente está muy pringado, y sobre todo aquí sí que hay pruebas de peso para asegurar que efectivamente él participó de todo este asunto, entre otras cosas porque se benefició directa e indirectamente, él y sus chicas. Pero aquí estamos repitiendo siempre lo mismo, porque con todo esto que está pasando en el día de hoy, con lo que está pasando de Ábalos en el Supremo, por cohecho, malversación, y el tercero, y organización criminal. Organización criminal, este señor tendría que estar en la calle ahora mismo. ¿En la cárcel? Por ahora en la calle. ¿En qué calle? En la calle, que no esté en la calle fuera del Parlamento. Ah, vale, que no te entendía, sí, Pues sí. En la calle... En la calle está. Si te porque digo, está más tiempo en la calle que en el Congreso, por cierto. Si te digo el adjetivo que me da a mi padre, lo de la calle, te puedes imaginar, vamos a respetar la televisión. Yo digo, tenía que estar en la calle, y sin embargo, nadie le va a obligar, el Partido Socialista, que era su partido, del que era secretario general de organización, no le va a obligar a decir, entregue usted el acta, porque esto ya no puede ser más. Y está pringado en el Supremo, que es una cosa muy seria, por 3 delitos importantes. Que es claro, a la hora de preparar este programa estábamos pensando, ¿por qué abrimos? Si cada cosa es más dura que la siguiente. Sí. Además es que es un poco también lo que decía Álvaro y lo que estás diciendo tú ahora. Que es que parece que esto no le pasa factura al PSOE. Imaginémonos la situación contraria, que el PP tiene un diputado que ha dimitido y que estamos viendo que se va a sentar en el banquillo, que tiene una trama de mujeres, comisiones, mordidas inabarcable, y sigue yendo al Congreso. O sea, imaginemos lo que se podría estar diciendo y los ríos de tinta que podrían estar cayendo, y ahora Ábalos es pues prácticamente un desconocido, ¿no? Así como lo fue también, como lo es también Cerdán. Acuérdate, Pelayo, de la campaña que le organizaron a la pobre chica que había falsificado un título. Sí, claro. Como la que le montaron. Yo creo que es terrorífico. Realmente España está dando un espectáculo horroroso de puertas afuera, teniendo un diputado
que va a ser juzgado por el Tribunal Supremo por estos delitos tan graves mientras cobra dinero público de todos los españoles. O sea, es que es un disparate, lo mires por donde lo mires. Y es verdad que el Partido Socialista dice, bueno, no, sí, ya está en el grupo mixto y tal, pero el caso es que no hemos conseguido arrinconar de tal manera a Ábalos que se haya tenido que ir. Así como con Mazón, del que luego hablaremos, sí que ha habido una presión fortísima desde todos los ámbitos y al final él ha tenido que renunciar al puesto, yo no he visto esa presión para que Ábalos abandone el Congreso. O sea, no veo esa sensación de hartazgo, de malestar, de poner énfasis en que no puede estar ni un día más cobrando de todos nosotros. Y veo que Ábalos sistemáticamente se pasea por las radios, por las televisiones, todo el mundo le hace los corrillos en el Congreso, se fuman allí un cigarrillo en la puerta, los periodistas acuden a él. Es decir, no percibo en absoluto que haya un sentimiento de indignación contra este tipo, que va a ser juzgado por el Tribunal Supremo. O sea, es que más no se puede. ¿Por qué cree que esto es así? Bueno, porque yo creo, por un lado, que a la izquierda... la propia izquierda le tapa los escándalos. O sea, cuando digo la izquierda digo los medios más próximos, probablemente pues no quieren poner el énfasis ahí. Y luego también creo, honestamente, que es que el PSOE ha sido muy habilidoso porque ha transmitido la idea de que ya se han desligado de Ábalos cuando es absolutamente falso. Es decir, Ábalos sigue teniendo toda su estrategia de defensa coordinada no solo con Koldo García, sino con el propio Partido Socialista y Santos Cerdán. De momento, Ábalos no ha roto, porque si hubiera roto ya hubiera tirado de la manta y no ha tirado. Aquí hay una cosa que apunta genéricamente Álvaro, que es verdad, es decir, la izquierda nunca entrega sus trofeos, la derecha ayuda a entregar los trofeos. Y esto es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el día de hoy. Es decir, hoy con lo de Ábalos nadie está diciendo nada, el Partido Socialista. Están callados como difuntos, como tumbas. Y sin embargo, se han juntado todos para hablar del señor Mazón, del que podemos hablar. Pero, ¿quién ha conseguido que el señor Mazón se haya confesado públicamente en una presentación que a mí me ha parecido entre patética y terrible por el punto de vista desde la pura humanidad? ¿Quién ha sido? Tanto por el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista y la derecha mediática, lo siento. Y parte de la derecha mediática, que ha trabajado como nadie para entregar ese trofeo al Partido Socialista. Sus chicas, comentaba antes, y una de ellas, Claudia Montes, mi Asturias, ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación del caso Koldo y, bueno, ha dicho algo bastante grave, y es que Ábalos, al parecer, le contó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor, ¿no?, de toda la corrupción y de toda la trama. Sí, lo sabe todo, esas son las palabras que ha pronunciado. Sánchez lo sabe todo, es decir, Ábalos le cuenta a Mis Asturias, hay que recordar pues que habrá gente ya que se pierda con los amoríos del exministro, pues Mis Asturias alias La Loca, porque la tenía así guardada en su teléfono móvil, La Loca, porque al principio la tenía guardada como Mis Asturias, pero parece que la relación se complicó un poco por el camino y tanto él como Koldo pasaron a guardarla en su teléfono móvil como La Loca. No era la única, porque luego tenían La Loca 2. O sea, bueno, es una cosa absolutamente delirante el tema, ¿no? Pero hoy ha pasado por el desfile de mujeres de la vida de Ábalos, pues ha pasado Mis Asturias. Está Mis Asturias por el Senado y ha dicho una cosa que no es la primera vez que se dice, que una de las mujeres de Ábalos, digamos, lo dice, que es que Pedro Sánchez lo sabía todo. Andrea de la Torre, su última pareja sentimental que conozcamos, una chica joven de unos 25 años, también dijo exactamente eso, es que Pedro Sánchez sabe todo lo que está pasando, sabe todo lo que ha hecho José, sabe todo lo que ha hecho Koldo, sabe todo lo que ocurre. ¿Cómo es posible que lo aseguren con tanta rotundidad? Porque al parecer Ábalos se abría, les contaba todo, les contaba pasión, Álvaro, se cuenta todo. No es una persona que, digamos, que mantuviese una barrera entre lo privado, lo político, lo público. O sea, se abría sus parejas lo saben todo de él. O sea, así como su exmujer Carolina Perles también sabía un montón de detalles, sabía sus relaciones políticas, sus, digamos, las cuitas que tenía en el partido y demás.
también sus amantes. ¿Le dais credibilidad realmente a lo que estas chicas dicen? Yo al principio pensaba que no, pero poco a poco han ido demostrando con pruebas que efectivamente lo que dicen es así y que el propio Ábalos lo ha acabado confirmando. O sea, Ábalos nunca les ha desmentido. Cuando una chica de Ábalos dice, no, es que Ábalos a mí me dijo que Sánchez sabe hasta de la A a la Z de la corrupción que había en todo esto. Y Ábalos no sale y dice, esto es mentira, esta chica no habla, esto... Pelayo, esta además me parece que era la que está más sufrida, la que está más dolida con Ábalos, ¿no? Sí, parece que sí, parece que sí. Bueno, está muy dolida porque es verdad que no le hizo mucho caso. Es decir, por los mensajes que hemos ido conociendo, esta es una chica que pide ayuda, que le pide ayuda a Ábalos y a Koldo. La logran colocar en una empresa pública que es Roji Israel, si no me equivoco, Roji Israel. Pero luego tiene dificultades, debe ser una persona bastante complicada porque estando ahí trabajando ella empieza a tener problemas, vuelve a pedir ayuda, entonces probablemente por eso la tenían archivada en el teléfono como la loca. Y al final yo creo que se siente abandonada. Un poco los mensajes que hemos ido viendo demuestran que ella no acabó bien con la trama. Y probablemente no tuvo una relación, o sea, lo que sí que sabemos es que no tuvo una relación muy estrecha con Ábalos. A lo mejor se vieron una o dos veces, creo que una vez en Asturias, y luego le hizo venir, Ábalos quedó con ella en Madrid, le pagó, creo recordar, un viaje a Madrid para estar con ella, y poco más. O sea, no tenemos constancia de que mantuvieron una relación mucho más profunda, como sí tuvo con otras chicas, pues Andrea, Jessica, pierdo ya la Pero es que tú decías ahora mismo, la tenemos que creer, y yo te contestaba, ¿y por qué no? ¿Por qué tenemos que creer más a Ábalos que a ella? Es decir, yo creo que Ábalos es más mentiroso. Esta por lo menos está estrenándose en la mentira, pero es que la otra es un mentiroso pertinaz. Es de patología. Ya contrastado, ¿no? Miente muy bien. O sea, yo creo que el gran problema de Ábalos es que miente de una forma muy convincente y la gente logra empatizar con él, ¿no? Porque no se le nota. Así como a Sánchez sí que se le nota bastante y la gente al final ya le ha calado, con Ábalos todavía hay mucho fan por ahí suelto. Es un profesional de la mentira, eso sin duda. Pues seguimos, siento ir tan rápida, pero tenemos muchos temas que comentar y el tiempo que tenemos es el que tenemos. Este lunes ha arrancado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Esto es algo sin precedentes, es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, ¿no es así? No, es absolutamente así. Hay muchas irregularidades. Hace un ratito nos contaba una persona, Álvaro y a mí, un detalle que me pasa desapercibido. La abogada del fiscal general es nada menos que la antigua abogada general del Estado. Que la sienta a su lado porque ella ha pedido ir a defenderla y la sienta a su lado. Esto no sé si legalmente se puede hacer porque si no, no lo podrían hacer, pero estéticamente es un auténtico escándalo. Sí. Es decir, que la que fue abogada general del Estado ahora vaya a un particular implicado en un tema nacional y en un tema público a defenderle, me parece increíble. Sí, la verdad es que, claro, en este caso lo que está diciendo Carlos es importante porque son los recursos del Estado puestos al servicio de un presunto delincuente que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. La verdad es que es otra situación completamente anómala, pero a mí la que me parece más grave es que a estas alturas de la película él se siente en el banquillo sin haber renunciado al puesto de fiscal general del Estado. Yo creo que le está haciendo un enorme daño a la institución porque, hombre, no hacía falta arrastrarse de esa manera y, sobre todo, llegar al absurdo de que supuestamente te tenga que interrogar un subordinado, porque claro, ahí hay un fiscal que debe ejercer la acusación y que en teoría está por debajo de Álvaro García Ortiz. Claro. La justicia va muy lenta, pero en este caso ¿se va a demorar mucho la sentencia? Yo creo que, según nos dicen, yo creo que va a ir bastante rápido. Es decir, en 11 días, me parece que son 11, ¿no?
los que quedan. En 11 días va a declarar el fiscal general del Estado. Yo calculo que para finales de noviembre, principios de diciembre, de luego antes de Navidades tenemos sentencia. Eso es más o menos Sí. los plazos que se barajan, sí. Sí. De todas maneras, a mí no me sorprende ya a estas alturas que este despliegue de medios del Estado pues para defender al fiscal general del Estado, pero porque yo creo que mucha gente ya también ha perdido un poco el foco de aquellas palabras de Pedro Sánchez de quién depende el fiscal general del Estado, ¿no? O sea, de quién depende. Es decir, esto al final es un juicio que alcanza a Moncloa, que es que el fiscal general del Estado es un empleado de Moncloa. Y así se lo toma el presidente del gobierno. No es que lo sea, es que así lo entiende el presidente del gobierno. Le manda a su abogado. Y le dice, pues lo que soñamos es que Moncloa dice, y tú tienes que filtrar ahora esta carta que va a hundir a una rival política de primer orden. Y es el jefe del Estado, que es como él se piensa que es, no el presidente del gobierno. Es que Pedro Sánchez se piensa que es el jefe del Estado y como tal, todos los medios del Estado están a su disposición para hacer, deshacer y defender a quien tenga que defender y hundir a quien tenga que hundir. Me contaba el otro día un corresponsal iberoamericano que en un viaje, no sé si se ha ido a Colombia o a Perú, se presentó o le presentaron como jefe del gobierno del Estado a Sánchez. Fijaos. Eso suele pasar. Sí, pero bueno, suele pasar eso a lo mejor por ignorancia, pero no rectificaron. Otra vez yo me acuerdo siempre que una vez a Suárez le presentaron, estaba yo delante, como presidente de la República. Y él alzó la mano y dijo, no, mire, aquí esto es una monarquía, esto no tiene nada que ver. Pero le llaman jefe del gobierno del Estado y se calla también como un difunto, como una lápida. Claro. Es verdaderamente increíble. Bueno, el juicio, como hemos comentado, acaba de arrancar. Tenemos toda la semana para comentarlo. Aquí estaremos para ello. Ha dimitido también este lunes Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, un año después de la Dana. Ha reconocido que cometió errores, ha admitido que se equivocó. ¿Cómo valoráis las palabras y sobre todo la dimisión? A ver, yo creo que la dimisión pues era necesaria. Llegados a este punto, yo creo que no había vuelta de hoja, no había marcha atrás. Yo creo que todo el mundo sabía que Mazón no podía ser de nuevo candidato del Partido Popular y estaba por ver el momento elegido para irse. Creo honestamente que lo peor ha sido el momento elegido para irse, porque claro, ha sido el mismo día que empezaba el juicio del fiscal, que se ha conocido el informe de la UCO, que han llevado a juicio a Ábalos, en fin, yo creo que el Partido Popular se ha equivocado en los tiempos, pero dicho lo cual, al final ha entregado la cabeza de Mazón y creo que la declaración de Mazón es importante y a mí no me ha parecido mal porque primero asume dos errores que eran desde el principio los dos errores graves que cometió. Uno es que efectivamente no alteró su agenda personal del día para seguir de cerca la Dana o la Riada y eso evidentemente pues es un fallo, es un poco reflejos, en fin, como queramos llamarlo. Y el segundo gran error, que para mí fue el más importante, es que él no fue capaz de pedir que el Estado decretase la emergencia nacional, que es lo que le hubiera salvado probablemente de las críticas posteriores por gestionar mal la catástrofe. Hay que recordar, porque yo recuerdo muy bien aquel día, que el día 30, o sea, al día siguiente, llega Sánchez a Valencia y llega Feijóo a Valencia. Y en ese momento Mazón, y hoy en su declaración lo ha más o menos dicho entre líneas, Mazón se muestra muy colaborador y está en un tono muy cordial con el presidente del gobierno. Mi trato generoso, ha dicho. Eso es. Y sin embargo, Feijóo, cuando habla ese día, habla de una manera muy dura y muy crítica contra Sánchez, porque Feijóo ve que Sánchez les va a jugar lo que posteriormente pasó, claro, se va a vengar de ellos especulando con la ayuda y todo esto. Y Mazón ha venido a reconocer que se equivocó, que tenía que haber pedido la emergencia nacional como le recomendó Feijóo, para no tener que depender de si el gobierno arrastraba o no arrastraba los pies por cálculo electoral, ¿no? En fin, creo que ha reconocido sus errores, ha dimitido, era lo que se le pedía y lo que no entiendo es toda esta avalancha y todas estas críticas que después de su dimisión
he visto por ahí. O sea, yo no sé si es que quieren verle muerto o no sé si es que no van a parar hasta que este señor no se ha metido en la cárcel. Pero honestamente yo siempre digo una cosa. Mazón, ni nadie, ni siquiera Sánchez, son culpables de la Dana. Son culpables de una mala gestión posterior a la Dana. Son culpables de la mala gestión de la riada y de no haber sabido atender a las víctimas y a los afectados en tiempo y forma. No. Pero no podemos cargar sobre las espaldas de nadie 200 y pico muertos. Me parece muy injusto, porque aunque este señor estuviera en su despacho desde el minuto 1 y no se hubiera ido a comer, tampoco creo que hubiera cambiado mucho el panorama. Hubiera producido lo mismo. Claro. Oye, yo quiero decir dos datos, porque se está especulando aquí sobre quién ha elegido el día de hoy. Como decía Álvaro, es un día absolutamente inoportuno. ¿A quién se le ocurre este día? Bueno, pues se le ocurrió al propio Mazón. Mazón el jueves fue a dimitió y dijo que el lunes. Y le aceptaron que sí, porque ante el hecho de que fuera a dimitir, todo lo demás parecía borrado. A mí me parece una de las peores estrategias que se han tenido en los últimos días. Y dicho lo cual, creo que está bien que Mazón, una vez que se va, haya puesto el foco en Sánchez, que es un foco que se había ya perdido. Es decir, aquellos días recordamos todos que había gran malestar contra Mazón y gran malestar contra Sánchez. Y por arte de magia, un año después, solo hay el foco puesto sobre Mazón. Oiga, pues no. Habrá que hablar de Sánchez y de todo lo que hizo el gobierno de España o no hizo. Yo habré cometido muchos errores, pero Sánchez es una mala persona. Una declaración que yo no he oído en 40 años de democracia. Y hay que recordar que parece que se nos olvida, pero que hasta la prensa británica le puso como apodo a Pedro Sánchez el galgo de Paiporta, porque mucha gente se ha olvidado de que en Paiporta y en aquella primera visita de autoridades a los pueblos afectados, el que huyó por patas fue Pedro Sánchez, porque fue al que echaron de allí. Mazón, pues un poco menos, que se encomendó al cielo y se pegó al rey y dijo: a mí que hagan conmigo, que me pase lo que tenga que pasar, pero bueno, si me tienen que linchar, si me tienen que hacer lo que sea, pero allí estuvo. El único que huyó fue él. Claro. Y la izquierda ahora no va a olvidar, o sea, no se contenta con Mazón. Ya estoy viendo mucha gente diciendo que su sustituto va a ser un heredero de todo lo malo que ha hecho Mazón. Es decir, porque es una persona próxima a Mazón, amiga de... No va a parar. Hasta que el PP no haya sido desalojado de la Generalitat Valenciana, no van a parar. Porque aquí no les mueve hacer justicia, ni que alguien asuma sus responsabilidades políticas. Lo que les mueve es echar a unos para ponerse ellos. Y eso es lo triste, que ante una catástrofe nacional donde fracasó el país en su conjunto, unos solo sepan poner el foco sobre una parte en lugar de sobre el todo. Y aquí siguen sin hacerse las obras que estaban pendientes y que hubieran evitado la riada. Sigue sin atenderse a las víctimas convenientemente. Hay un montón de locales todavía llenos de barro. Sigue sin llegar ayuda. Claro, es decir, no podemos dejar a esa gente desatendida mientras están aquí unos criticando, insultando a Carlos Mazón. Vale, pues ya ha dimitido. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a hacer algo para evitar que haya otra catástrofe o seguimos como si nada? Yo creo que eso es donde habría que poner el foco, y el rey lo dijo muy bien, Felipe VI, el día del funeral, cuando dijo: hay que poner el foco en analizar las causas de la catástrofe. Y eso es lo que aún todavía no se ha hecho. Ojalá la dimisión de Mazón sirva para hacer ese debate. Y una sola lección aprendida parece ser de esos primeros días y de esa falta de ayuda, ¿no? Claro. Esto puede pasar en cualquier otro sitio, o sea, puede haber un terremoto en Galicia, una avalancha en Granada y con cientos de... Un incendio en la Moncloa. Sí, eso nos parecería mejor. Y parece que yo creo que el ciudadano se queda con la sensación de: si hay un apagón, te tienes que buscar tú, te tienes que sacar las castañas del fuego. Si hay una dana en Valencia, reza para que te venga la ayuda de La Coruña, de Barcelona, de Madrid, en camiones de la gente que se dedica sus días a ayudar a los demás. No sé, da la sensación de que el ciudadano está como cada vez más desamparado y que ve que pues un año más tarde, es que aquí están tirándose los trastos a la cabeza, y realmente si volviera a pasar, volvería a pasar exactamente igual. Mucha gente tiene esa sensación, ¿no? Y entonces yo creo que ya no es solo ya el Mazón, el Sánchez, que por cierto, Sánchez va a tener que ir a Valencia, ahora le toca a él dar la cara, porque va a tener que ir a Valencia el día 11 de noviembre a la comisión de la Dana. Se va a Colombia antes, ¿eh? Entonces veremos a ver cómo... Nos va a tener que explicar
qué hacía él a la hora en que Mazón comía, que él estaba cenando, como explicó este periódico en exclusiva, con su señora. Va a tener que explicar cómo es posible que la responsabilidad la tuviera Mazón cuando él esa misma noche constituyó un gabinete de crisis en la Moncloa con varios ministros, y va a tener que explicar por qué llegó la ayuda y los militares tan tarde. Es decir, es que él tiene muchas cosas que explicar y no se han asumido ningún tipo de responsabilidad, ni él, ni Teresa Rivera, que era la responsable de las confederaciones. Que está forrándose Es que es todo un disparate. O sea, yo lo que me parece impresentable es que sistemáticamente se le exija unos niveles éticos tremendos a la derecha, mientras al otro lado no se le pide nada. El tablero, como solemos decir aquí mucho en The Objective, está completamente inclinado. El general del Estado está siendo juzgado por un gran delito. Y nadie le pide que dimita. Nadie le pide nada. Claro. Bueno, pues lo tenemos que dejar Ni aquí. siquiera los medios que están contra Mazón, ¿eh? Claro. Muchas gracias, Álvaro, Carlos y Pelayo, y muchas gracias como siempre a vosotros. Nos vemos en el siguiente programa.